Saludos para Venezuela, de Tlaquepaque, Jalisco. Bueno, esto es primera vez que lo veo, una nieve de tequila. Nunca he probado carne de chivo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, y continuamos aquí en Guadalajara, pero esta vez nos vinimos a una ciudad que se llama Tlaquepaque, si no me equivoco, así se pronuncia. Me es difícil decir ese nombre, la verdad. Tlaquepaque, Tlaquepaque, Tlaquepaque. Tlaquepaque, parece un trabalenguas. Bueno, nos vinimos aquí porque nos dijeron que era una bonita ciudad para visitar, además que está muy cerquita del centro de Guadalajara. Esto pertenece mismo todavía dentro del municipio de Guadalajara, del estado de Jalisco. Y bueno, justo ahora nos encontramos en el Jardín Hidalgo, una bonita plaza que está muy bonita, muy activa hoy. Hoy es domingo, creo que fue el día perfecto para venir aquí, porque los domingos, bueno, la gente sale a su casa a pasear, a comer, a divertirse, a distraerse. Así que es un buen día para venir aquí, pero yo quiero hacer un recorrido del lugar y además ver qué cosas conseguimos para comer, porque ustedes saben que a mí me gusta comer y probar cosas nuevas, y en este tipo de ciudades así un poquito más alejadas sí que se consiguen cosas diferentes, y eso es lo que quiero descubrir, a ver qué cosas diferentes conseguimos, y vamos a hacer ese recorrido mientras les muestro un poquito de la ciudad. No he desayunado absolutamente nada, tengo mucha hambre. Angie también, ¿verdad? Sí. Nos comimos, fueron unas gorditas que habíamos comprado ya unos días anteriores, nos comimos eso antes de llegar aquí, y eso estaba riquísimo. Saludos para Venezuela, de Tlaquepaque, Jalisco. Gracias. Saben que esto no es muy común y lo he visto solo en México, y es un botón de pánico. Tú presionas ese botoncito allí y llega la policía y llegan servicios de emergencia por si acaso pasa algo. Y me dicen que la verdad es que sí funciona. Lo bueno de venir un día domingo es que alrededor de toda la plaza tienes puesticos de comida, kiosquitos, cualquier cantidad de cosas que se te ocurra, lo vas a encontrar. Bueno, esto es primera vez que lo veo, una nieve de tequila. La voy a pedir a ver qué tal está. Cuesta la sencilla 20 pesitos y la doble 30 pesitos. Bueno, como también me llamó la atención ese que dice mamey y yo no lo conozco, voy a pedir mamey con tequila. Y el precio no es este que les dije porque esa es la gigante. La normalita sencilla, así con dos sabores, vale 15 pesos. El señor dice que sus nieves son las mejores. Aquí la tengo, vamos a probar esta. Gracias. Sí, que te vaya bien. Gracias. Bueno amigos, aquí tenemos la barquilla. El blanquito es el de tequila y el de arriba es el de mamey. ¿Qué color es eso? Color melón. Color melón. Bueno, vamos a probar. Me llama mucho la atención la de tequila porque en mi vida había probado una barquilla o nieve, como le dicen aquí, de tequila. Vamos a ver. Muy rica. Está deliciosa. No me esperaba que... O sea, tiene cierto saborcito a licor, pero nada fuerte. Está muy rica, de verdad. Vamos a probar de mamey. Está muy rica también. No sé a qué sabor similar puedo decirles para los que no conocen el mamey, pero está deliciosa, muy rica. Pruébala tú. ¿Qué tal? La del mamey está muy bueno. Me sabe como a níspero. ¿A níspero? No sé. No sé, yo de verdad nunca había probado algo así similar. ¿Y la de tequila? Ay, qué rico. Está muy rica, de verdad. Él dijo, van a volver. El señor me dijo cuando me la entregó, vas a venir por otra barquilla porque te van a gustar, te vas a comer las mejores nieves. Y de verdad que tenía razón. La de tequila está deliciosa. Está muy rica, se llama nieve de garrafa. Nieve de no sé garrafa. Si ese es el nombre o de verdad venden una cosa muy grande. Y es un señor que está parado aquí en el Jardín Hidalgo. Están deliciosas. Justo al ladito de la parroquia. Sí, si vienen para acá, cómprenlas ahí porque a nosotros nos encantaron. ¿Te gusta más la de tequila? Sí, ¿verdad? Muy rica. Bueno, algo que llamó mucho mi atención es este puesto de aquí, porque vende como unos pescaditos y voy a ver qué son, los voy a probar a ver. Miren, son estos de aquí. Ambas son empanizadas, nomás esta se la agregan. Charales, ¿verdad? Ok, charales. ¿Y lo come mucho aquí? ¿Es típico de aquí? ¿Es típico de Chapala o de mezcal? De mezcala. Ok, bueno, dame una orden de estos aquí para probarlos, porfa. ¿Y con qué se come?
chilito, limón, Ajá. sal ya tienen, ya es al gusto, ya si eres Ok, salado. esto es, Esta hay varias salsas, hay desde enchilosas ajá, o la menos chilosa. ¿Qué tanto? Así está bien. ¿Sal te le agrego o ya con la que traes? Ya con la que trae está bien. Y limoncito, ¿verdad? Aquí ninguna comida puede faltarle limón. No, en Jalisco el primordial es el limón. El limón. Mira, aquellas paletas que tienes allá, ¿de qué son? ¿Qué es? Esas son banderillas, esa es salchicha empanizada. Chiche. Salchicha. Ah, salchicha empanizada, ok. Lleva el nombre de banderilla. Banderilla, ok. Quizás más. Con harina y huevo. Ok, más tarde quizás me pruebe una de esas banderillas que no la había visto. Miren amigos, aquí tenemos la orden, ¿cómo es que se llaman? Charales. Charales. Bueno amigos, y aquí tengo los charales. Tiene su salsita, le echaron el limoncito y ya tienen sal. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Están crujienticos. Es un pescadito frito. Miren, un pescadito frito con salsita. Yo le eché poco picante porque de verdad estoy ahí empezando a llevarme bien con el picante, pero vamos poco a poco. Está muy rico. Muy rico. ¿Y no tiene espinas? Y la sal, no sé. Me lo puedo comer todito. Como una sardinita pequeña. Como una sardinita pequeña, exactamente. Y la salsa está perfecta. Ni pica mucho, pero le da cierto saborcito. De verdad. Me voy a comer todo este plato porque está muy rico. Aprobados. Aprobadísimo. Bueno, estamos contemplando aquí como un señor pica el coco de una manera experta, pero Angie está nerviosa porque el señor pone sus dedos muy cerca del coco cuando le va a dar el machetazo. Y todo el mundo se queda viendo el señor y yo le digo a Gabriel, digo que la gente está esperando que el señor se quite el dedo. ¿No? Porque Ella siempre pensando mal, ¿eh? Pero no, el señor es todo un experto picando el coco. Y lo más interesante es que te da el agua de coco en una bolsa. Voltea el coco en una bolsita, te mete un pitillo y te lo da para que te lo tomes. Y después en otra bolsa te mete la carnaza o la carnita del coco para que también te comas tu carnita. Está muy buena la idea. Bueno, ahora estoy en una diatriba porque tengo dos cosas que quiero probar. Una que está por aquí atrás de Angie y otra que está aquí, que es jugo de caña. En Venezuela venden el jugo de caña, pero no sé si aquí lo acostumbren a tomar como nosotros. Nosotros extraen el jugo de la caña y luego le echan limoncito y hacen un jugo muy rico, muy refrescante. Y esto que no tengo ni idea lo que es, parece tipo un flan, no sé, me llama mucho la está atención. como flameado por encima. Exacto, está como flameado por eso, está como quemadito. Me da curiosidad probar esas dos cosas. Voy a comprar el jugo de caña y eso porque me da mucha curiosidad probarlo, no lo había visto por ahí. Miren, aquí están picando la caña. Ahí está el juguito, que si quieres le puedes echar limón o algunas otras cositas. Nosotros le vamos a echar limón. Está aquí, juguito de caña 100% natural. 20. Gracias. Te doy los honores. Pero yo quiero limón. ¿Qué tiene? ¿La limonita? No, pura sal y limón. Súper dulce, súper frío, está rico. Llegó mi turno. A ver. Qué rico, tenía tiempo que no me tomaba un jugo de caña. Es bueno tomar o probar cosas que estén en otros lugares que te recuerden o que Sí. te lleguen otra vez a tu casa. Trae muy bonitos recuerdos. Sí, yo me paraba siempre en la avenida Casanova Godoy, que se paraba un señor con un carrito parecido a este, con una máquina que exprime el jugo en el Al momento. momento. Él mete la caña y luego le echa su limoncito, me teletransportó. Súper bueno. Riquísimo, lo que esperaba. Tal cual lo que esperaba. Miren, aquí también venden la cañita así picada, directa, la pelan y le echan sal, limón y chile. Esto sí no lo había visto, que lo comieran así. Pero como es demasiada cantidad y vamos a estar probando muchísimas cosas, no lo voy a probar, será en otra ocasión. No les comenté el precio del juguito de caña. Este vaso nos costó 20 pesitos. Mira, la muchacha tiene pena de salir en el video. Me está explicando que el dulce típico de aquí es la jericaya, ¿sí? Es este que está aquí. ¿Y esto me dijiste que era? Natilla. Natilla. Esto es una natilla normal, más común, pero esto es jericaya. ¿Y está hecho de? La jericaya Sí. de harina y huevo y horneada. La jericaya está hecha de harina y huevo y es horneada. La muchacha ya está saliendo aunque no quiera. Aunque ella no quiera, está saliendo. Mire, ¿qué precio tiene la jericaya? 15 pesitos, está bastante bien. Me vas a dar una jericaya. Ella me dice que entre más quemadita, más rica, así que hice caso. Miren, gracias. Miren, aquí está la jericaya. Angie, ayúdame aquí. A ver, vamos a probar la jericaya. Mira, está flameadita. Es horneadita. Tiene pinta de flan. Se parece mucho Vamos a ver.
los pasteles de Belén, así a simple vista, tienen buena pinta. Parece a la crema que tiene adentro los pasteles de Belén. Sí. Muy parecida. Y la parte de arriba es muy rica porque está así como quemadita y te sabe un poquito ahumado. Pero como para que tengan una idea, es parecido a un flan, pero con un sabor un poquito más, no sé. Tostadito, ahumadito. Exacto. Está muy rica. Me encanta el ambiente que se vive en estas ciudades más pequeñas, en estos pueblitos. Miren, musiquita, ambiente agradable, gente por todos los lados, muchísimas cosas que comer, que ver. Y esta calle, me encantan los colores. Bueno, y no podía dejar de venir a un mercado. Aquí estoy en el de Benito Juárez, de aquí de Tlaquepaque. Estoy practicando todavía con el nombre, discúlpenme. Vamos a ver qué venden por aquí, qué cosas nos conseguimos, a ver qué más podemos probar, que sea por aquí algo peculiar o diferente. El nopal no puede faltar en ningún lado. Miren, aquí tienen las birrias Carrillo. Venden ternera, chivo y res. Bueno, y decidí comerme las birrias aquí en el mercado de Benito Juárez, de aquí de Tlaquepaque. Miren, aquí están haciendo las tortillitas. No sé qué me espera con la birria, la verdad es que no sé lo que es exactamente. Supongo que es algún tipo de carne, por lo que veo por aquí a los alrededores, y se lo comen con tortillitas. Tienen una como de tripa, Sí. pero seguro no es tripa. Exacto. Bueno, yo voy a pedir unas birrias a ver qué tal están. Bueno, ya les pregunté más o menos de qué se trataba y me dicen que es carne de chivo y puede ser combinado con carne de ternera y lo ponen en un plato tipo como este que está aquí con su caldo, con un caldo. Entonces, ¿qué diferencia tiene eso con la carne en su jugo? Bueno, que esta es de chivo. Lo que pasa es que yo la pedí combinada porque la carne en su jugo es carne de res, de res, exacto. Y esta es de chivo. Yo no había ¿Será comido esa? carne de chivo nunca. Es primera vez que como carne de chivo. La verdad es que en México se comen muchas cosas diferentes a las que yo estoy acostumbrado, pero eso es bueno porque es bueno probar. Por lo menos a mí me gusta probar de todo. Miren como la señora hace las tortillas, las aplasta allí y aquí tienen la masa y luego las pone aquí a la plancha y se van haciendo al momento. Bueno, miren, llegó mi plato. Esto se ve bueno. Lo veo muy parecido a la carne en su jugo. Y Angie, como a ella le gusta preguntar de todo, le preguntó que qué diferencia había. Y el chico nos comentaba que la diferencia la vamos a saber al momento de probarla. La carne más oscurita es la de chivo y la más clara es la de res. Voy a empezar por la de chivo a ver qué tal está eso. Ahora, supongo que se come con cucharilla. Hay cucharillas aquí. Y me dieron tortillitas aquí para comer. ¿Se la comen así o la echan en la tortilla? Como puede ser a su gusto. Algunos lo agarran la tortilla por la mano y se la comen con la cuchara. O se lo puede echar la tortilla como si fuera un taco. Esta tortilla está calientica, está recién hecha. Él me dice que hay unas personas que la meten en la tortilla y se la comen y otros que enrollan la tortilla y como que van comiendo tortilla y van comiendo esto. Entonces, yo voy a probarla sola primero, pero le voy a echar su limoncito y su cebolla, que me dijeron que normalmente le acostumbran a echar eso, y un poquito de picante. Vamos a echarle el limoncito. Nunca he probado carne de chivo. No, bueno. Igualcita. Se deshace. Huele muy Se bien. deshace en la boca. Está rica también. Pero la de chivo me gusta más. Tiene más sabor. Un animal nuevo para... Ah, vale. Está bueno. Él debería ir a comer cosas conmigo en los negocios vegetarianos, pero me dice, no, come tú tu cosa, que yo estoy comiendo las mías. Y yo, Miren, esto está, la carne de chivo está deliciosa. Muy diferente totalmente el sabor a la carne en su jugo. Totalmente diferente. Miren, me lo comí absolutamente todo. Me quedan todavía tortillitas aquí. Voy a remojarlo un poquito con el juguito porque está excelente. Bueno, comí con un gustazo. Quedé listo para ir a la cama a dormir y descansar. No, mentira. Tenemos que seguir recorriendo por aquí un poquito de este lugar. Bueno, amigos, y nos vinimos aquí al Jardín Hidalgo para descansar y bajar esa comidita porque de verdad que quedamos súper satisfechos. Además que yo comí muchísimo hoy, más que Angie comió hoy. Bueno, nada, me encantó la birria, nunca la había probado. Me encantó esa carne de chivo, estaba muy buena. Y los postres que probé por aquí, me encantó mucho el helado de tequila, estaba buenísimo. Espero que les haya gustado el video. No olvides darle un like
si te gustó para yo saber que verdaderamente te gustó. Y si te gusta mi contenido, suscríbete si aún no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un video nuevo. También te invito a suscribirse a su canal, que lo vas a tener en la descripción de este video. Ella va a estar mostrándoles un poquito más acerca de lo turístico de este pueblo, cosa que no vieron en mi canal porque hoy me vieron fue comer. También los invitamos a seguirnos por nuestros Instagram, que el mío es Gabriel Herrera _. Y el mío es Yelena Castro. Amigos, desde aquí, desde Tlaquepaque, Tlaquepaque. me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.